Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. Nuevamente, sean muy bienvenidos a otra reunión del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. Les contamos que el día de hoy nosotros iniciamos nuestro tercer módulo que tenemos programado para este semestre. Tenemos un módulo de expertos. Este lo solemos hacer con frecuencia cada semestre en el que pues contactamos a varios especialistas y ellos nos comentan algún tema que sea de relevancia pues en la sala de urgencias. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y más que todo en este contexto colombiano en el que nosotros pues vamos a ejercer la medicina y es la intoxicación por cocaína. Esta charla va a estar dada por el doctor Eduardo Aponte. Ya todos lo conocemos aquí en el EMIC, él es tutor nuestro, él es médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario y él hace 4 años ayudó a fundar el grupo y hoy en día sigue apoyándonos como tutor académico. Como siempre, doctor, sabe que esta es su casa, es su familia del EMIC y le damos muchas gracias por ayudarnos, apoyarnos y pues compartirnos todo el conocimiento. Somos poquitos de pronto en este momento, se van a ir conectando muchas más personas. La idea es que estemos muy participativos. Si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el chat o levantar la mano. Y pues nada, no siendo más, yo creo que podemos dar inicio. Muchas gracias a todos los que están conectados y podremos, yo creo que empezar. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Muchísimas gracias. Y pueda seguir con ustedes, pues, más gracias por la invitación. Y pues, no sé, pues falta un minuto. No, yo creo que podemos empezar ya, pues, 5:10, pero son las 5:09. No importa. Muy buenas tardes a todos. Mi Entonces, nombre es pero Eduardo grupo de Aponte. interés de medicina Mi nombre es Eduardo Aponte. Yo soy especialista en medicina de emergencias en la Universidad del Rosario. Bienvenidos y muchas gracias a los que se están conectando y a los que están presentes para hablar de varias cosas el día de hoy. Quiero iniciar la presentación con clínico y ya vamos a ir viendo, como para hacerlo de abrebocas y vayan generando un poco más de eh, expectativas sobre lo que quieren preguntar al final y sobre las dudas que podemos aclarar de una vez. Quiero agradecer, pues darle la bienvenida y agradecer a la doctora Pilar Acosta por estar dentro del público de la presentación. La doctora Acosta fue mi profe y es especialista en toxicología de la Universidad del Rosario. Fue de los profes más queridos y que demostraron lo apasionante que es este mundo de la toxicología, de manera que era imposible hacer la charla sin invitarla. Doc, muchísimas gracias por tomar tiempo Con para muchísimo estar acá. gusto. Un gusto, Eduardo. Pregunto, ¿todos ven en pantalla? ¿De No, pantalla no? no. ¿No? A ver qué estoy haciendo mal y ya las comparto. Ujú. Ahora sí. Creo que está cargando, pero si quieres, descomparte y vuelves a compartir y ahí yo creo que ya funciona. Ok. Dice que se está cargando.
¿Todavía nada? ¿No es cierto? Estaré cargando todavía, doctor. Ok. O si quieres, Doc, me puedes mandar la presentación y yo te la comparto desde aquí o intentamos. De acuerdo. Listo, ya aquí tengo la presentación. ¿Me confirman si se puede ver? Perfecto, vale. Listo. 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 Entonces yo me voy a ir tratando de conectar también por acá por el computador y empezamos por ahí. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico, como les había comentado, para ampliar un poco eh, los pensamientos sobre este tema y comenzamos. Entonces, el caso clínico, están todos en urgencias, son las 5:30 de la mañana. El siguiente, porfa. Y llega este paciente de masculino de 32 años de edad que es encontrado por la policía en una plaza en el suelo, aproximadamente 20 a 30 minutos antes de su ingreso. Ah, ya me pueden ver súper. De su ingreso. Y el paciente, cuando lo están tratando de examinar, Listo, creo que toca ahí prender el micrófono del segundo. Este. El- ahora sí. Entonces, después de estimularlo, él responde, pero está algo confuso y en pocos minutos vuelve a quedarse dormido. Nada, no pasan ni 3 minutos y el paciente vuelve a quedarse dormido. No tiene signos aparentes de trauma y no tiene ningún acompañante. A la revisión por sistemas, el paciente comentó, dentro de lo que pudo responderles, que tuvo dolor torácico intermitente las últimas 4 horas, que era objetivo, que era referido al dorso y que lo máximo que duró fue 5 minutos. Tenía algo de diaforesis, pero que todos estos episodios de dolor torácico fueron autolimitados. No les comentó absolutamente más nada y pues cuando le iba a responder los antecedentes se quedó dormido y las otras veces estaba muy confuso como para responderles. Entonces no tenemos antecedentes. Otro clic. Entonces, estos son los signos vitales de su paciente y mientras usted dice, por favor, o mientras va pensando qué voy a hacer, ¿sí? La presión arterial de 210, 114, la frecuencia cardíaca es 112, latidos por minuto, la respiratoria es de 10, la saturación es 89 y tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Teniendo en cuenta que usted no sabe por qué está tan confuso, usted dice, pues lo primero que puedo hacer a la cabecera del paciente, en un paciente que tiene alteración de conciencia y que tiene estas características, hace una glucometría. Y su glucometría tiene 90 miligramos sobre decilitros. Siguiente. Entonces, usted muy juiciosamente decide, pues teniendo en cuenta que no sé qué le pasó a este señor, que lo encontraron con alteración de conciencia en el suelo, yo tengo que determinar el manejo que voy a hacer es como si fuera un paciente de trauma, porque eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, usted como paciente de trauma consigue realiza la evaluación primaria en su paciente. La vía aérea está permeable, tiene dolor en la palpación de cuerpos cervicales, pero teniendo en cuenta la alteración del estado de conciencia y que no han visto absolutamente nada, tiene que ser restricción de la columna cervical hasta que ustedes descarten por completo que él tenga lesión de la columna cervical, valga la redundancia. La expansión torácica es simétrica, la percusión torácica es normal y los ruidos respiratorios están presentes. No tiene heridas que requieran compresión y no tiene signos de pelvis inestables en cuanto a la C. En la D tiene miriasis bilateral, el fotomotor es presente, moviliza las extremidades espontáneamente, pero tiene un Glasgow de 13 de 15. Pues les contesta y se queda dormido y la respuesta es confusa. ¿De acuerdo? El resto de las cosas está totalmente normal. Y por último, en la exposición tiene un estigma de venopunción en la región antebraquial izquierda, no tiene otras lesiones de exposición y se cubre para evitar hipotermia. Entonces, vean los signos vitales, todavía no, vean los signos vitales, concéntrense en los signos vitales, tiene una glucometría normal, el paciente sigue estando totalmente dormido, tiene una venopunción, está taquicárdico, está hipertenso y de paso no respira. Quiero luchar contra sus ganas de correr a hacer una tomografía ya, pero tengan en cuenta cosas. Tiene signos inestables, tiene signos de hipertensión endocraniana, ¿qué le pasó? No tiene estigmas de trauma craneal, yo considero que si fue algo a nivel craneal, tiene una venopunción, ¿con qué combina? Porque estoy evaluando las partes rápidas, lo más rápido que puedo hacer para determinar algún toxíndrome, pero
no encuentro cosas mixtas. Entonces, la diapositiva siguiente es, todo está muy bien, tranquilos, todo eso lo están pensando y lo tienen que resolver en menos de 5 minutos. Y yo creo que la gran pregunta acá es, ¿aseguro la vida aérea de este paciente o no antes de llevarme la tomografía y antes de ver? ¿Y qué otra cosa puede ser ahorita que lo tengo acá antes de solicitar más pruebas? Y eso es lo que hacemos todos los días en medicina de emergencias. Siguiente diapositiva. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Enrique Aponte Gómez, yo soy especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues vamos a empezar a hablar sobre la intoxicación por cocaína. La siguiente es la tabla de contenido, que quiero que tengamos en cuenta que hay cosas que no podemos abordar obligatoriamente y es el manejo general del paciente con TOC síndrome, no porque no se pueda hacer, en todo paciente se tiene que hacer. Y si es un paciente que encontraron con alteración del estado de conciencia, lo encontraron en un sitio, ese paciente es de trauma más intoxicado hasta que no se muestre lo contrario. La cuestión es que el orden va a ser siempre el mismo, vía aérea y la parte respiratoria y circulatoria, no más, mientras usted está determinando qué es lo que va a pasar porque se van a dar cuenta a medida eh, que pasemos la charla, es que a los pacientes que están intoxicados por cocaína pueden dar la ACV, le pueden dar dolor torácico, se le puede romper la aorta, ¿sí? Son muchísimas cosas. Entonces, muy importante, pues, motivo de consulta y las condiciones en que encuentra el paciente. Vamos a hablar sobre generalidades, algunos tópicos de epidemiología, farmacología y fisiopatología, manifestaciones clínicas, que para clínicos debemos, podemos o no debemos solicitar o no nos ayudan absolutamente nada. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer con este tipo de paciente? Y qué mensajes nos quiero que se lleven para la casa, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El principal, pues hablar algo de generalidades. Siguiente. La coca procede de la planta Erythrocyssus coca, tiene un sembradío muy, muy grande en todo lo que es los Andes y todo lo que es el Amazonas. Forma parte del sitio donde podemos encontrarla bastante. Es una planta que está descrita que tiene unas hojas muy verdes, que son frondosas, que son algo redondeadas y que tiene unas flores blanquecinas pequeñitas o que casi son inexistentes. Digamos que lo bueno es que se dieron cuenta durante muchos, muchos años, sobre todo los indígenas, que es que si la comían tenía unas propiedades muy chéveres, podía causar cierto grado de tranquilidad y podría tener potencial alucinógeno, de manera que durante la historia ya pudimos hacer varias cosas eh, y es que sabes que me falta me falta ya atrás una diapositiva porque esa diapositiva, no, más atrás, más, más, no, no, bueno, listo, no, era una pequeña línea de tiempo como para hablar de, para que entendieran más o menos de dónde viene la coca y de cuándo lo utilizamos. Esto viene como en 1800 aproximadamente. Los indígenas se dieron cuenta que tenía muchos efectos y el siguiente fue uno de los primeros, digamos, farmacólogos y químicos en utilizarla fue Albert Newman, fue en el año 1890 y punta aproximadamente. Albert Newman logró aislar la cocaína de la hoja aparente, desde el inicio y con eso comenzamos a ver los efectos que tenían, que principalmente son dos. Tiene efectos de anestésico local y tiene efectos simpático-miméticos que tiene otras cosas que ya vamos a ir hablando adelante, ¿de acuerdo? Eso lo han utilizado en la historia para anestésico local como en procesos quirúrgicos, pero se dieron cuenta que tenía un perfil toxicológico algo importante, entonces dejamos de utilizarlo por esa parte. Aproximadamente antes del año 1914 en Estados Unidos estaba como una droga recreativa totalmente legal y en este momento comienzan los reportes de casos de complicaciones y de infartos incluso asociados a la cocaína, de manera que ya dejamos de utilizarla y ya comienzan a salir las alarmas de venga, esto no está tan chévere como pensábamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta diapositiva que tienen acá son las formas después de que está la planta procesada, secada y que comenzamos a hacerle alteraciones químicas, son las diferentes formas que encontramos en el mercado y diferentes compuestos que tenemos que tener en cuenta. La forma lo es posterior a extraerla, a purificarla con procedimientos químicos y es esta que vemos, es la forma benzoilmetilhexgonina, es la forma en pasta o la forma en base. La podemos, digamos, transformar en sal, la pasta la podemos transformar en sal, esta va a tener un poco una característica de polvo blanco y en este momento ya transformada en sal es que se llama hidrocloruro de cocaína. Tenemos otro tipo de formas
ya que somos muy hábiles los humanos haciendo muchas cantidades de cosas, somos muy muchas cosas. Entonces hay otras formas de que también podemos encontrar y que durante la historia hemos visto que se pueden utilizar. Digamos que las bondades de la cocaína es que usted le puede poner casi cualquier cosa y ese es un gran problema también, porque tiene muchos componentes y aditivos químicos, hidrocarburos, cualquier otra cantidad de cosas que también van a hacerle daño al organismo cuando la persona tiende a consumir esto. Y que mientras sea más impura, va a ser, digamos, más barata, algo que favorece a, digamos, otras personas. Mientras al ser más barata es más impura, pero tiene una cantidad muy, muy grande de otros aditivos que también van a ser dañinos. El crack es la sal disuelta, como le estoy hablando, el hidrocloruro de cocaína, más la añadidura de una base fuerte. El bazuco, como lo pueden encontrar en la calle, como lo hemos escuchado, bazuco no es con Z, es con S, de coca, es aproximadamente pasta de coca del 20 al 70% con otros aditivos, que principalmente son queroseno, que es un hidrocarburo, y ácido sulfúrico. Otras formas de las que lo pueden escuchar en la jerga coloquial es el maduro, que es el bazuco, la forma de bazuco más tetrahidrocannabinoides. El pistolo, que es el cigarrillo, es simplemente un cigarrillo normal al cual se le echa bazuco, y hay otro que es una forma que se llama speedball, ¿de acuerdo? Que el speedball es heroína más cocaína, sal disuelta. ¿Cuál es digamos que los beneficios de la sal? La sal usted la puede diluir en agua, la puede inhalar, la puede quemar y fumar, la puede diluir en agua y administrarla a nivel intravenoso, se la puede colocar a nivel de la nariz y simplemente aspirar y utilizar la mucosa nasal para poder tener los efectos que se desee de la cocaína. Entonces, digamos que esto es como para ampliar un poco la parte, eh, digamos, de formas de que se pueden utilizar y para que conozcan un poco la jerga que pueden escuchar. Vamos a hablar datos sobre epidemiología. No quiero hablarles y no tenemos tantos estudios como colombianos para decirles que tanta gente de la población son las que consumen o no. Hay un estudio de la, de la policía que encontré, que no lo traje de todas maneras porque pues estudios policiales no me parecen como tan exactos. Pero hablaban de que en nuestra población, por lo menos en Bogotá, en este momento, los pacientes o las personas que tienden a consumir cocaína más pura son de los estratos 3, 4, 5, mientras los del 1 y el 2 tienden a consumir un poco más formas de menos procesadas, así decirlo. De manera que esto se asocia a nivel socioeconómico aparentemente. ¿Qué quiero que se lleven de acá de la parte epidemiológica? Las formas más comunes de consumo, que vean cuáles son las presentaciones clínicas más comunes y cuáles son las complicaciones y las tasas asociadas a mortalidad mucho más grandes. El primer estudio es es un estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes que acudieron a urgencias, lo que me parece bastante importante, entre el año 1986 y febrero del año 1989. Son registros sobre 87, perdón. Son registros sobre cocaína, todas las historias clínicas que decía cocaína, la ingresaban en el estudio y fueron 233 consultas aproximadamente, de las cuales se obtuvieron 216 pacientes. La idea era determinar datos demográficos, síntomas, diagnósticos, complicaciones, también y desenlaces que observaron en esta población. Siguiente, por favor. Entonces, vean que estas fueron las rutas más comunes de uso de la cocaína, que fue la intravenosa y la fumada, seguida por la nasal. Dale, adelante. Van a- Este fue el patrón de cocaína y de otras drogas utilizadas. Entonces vean que los pacientes tienden a no consumir un solo tipo de droga. Esto también es importante, ya que por eso es que los toxindromes son importantes identificarlos, pero tener en cuenta que la mayoría de las veces no son puros al 100%, a menos que la persona haya consumido un solo tipo de fármaco. Entonces no se asusten ni se adelanten tampoco a hacer muchísimas, digamos, al diagnóstico y que pues no encontrar cosas no quiere decir que no haya habido consumo. Entonces vean todas las manifestaciones clínicas cardíacas, psiquiátricas, neurológicas, constitucionales, gastrointestinales y de otros hallazgos por las que consultaron los pacientes. Aquí llegaron desde dolor torácico de disnea, palpitaciones, aforesis, ansiedad, psicosis, confusión, alucinaciones, intentos suicidas, mareos, cefalea, parestesias, temblores, convulsiones, síncopes, artralgias, mialgias, fiebre, dolor de espalda. Entonces, ¿qué quiero
que tengan con esto es que cualquier manifestación clínica el paciente puede consumir o cualquier consumo puede darme alguna manifestación clínica de estas, pues sí, entonces no quiero que se lleven que es que todo paciente puede haber consumido, no, solo que necesito que quizás como parte y si hay sospecha alta durante la anamnesis de su paciente o que vean cosas que no cuadran, entonces interroguen los antecedentes tóxicos. Hay que preguntarle directamente sin pena y sin ningún tipo de problema. ¿Hay algún consumo de cocaína? Y por último, dale 2 veces más adelante, por favor, que van a otra más y otra más. Entonces vean que estas fueron las características de los pacientes. Los anteriores que vimos fueron los motivos de consulta, fueron, como les había comentado, la cantidad de pacientes que les dije, pero de todos estos solo se quedaron dentro del hospital 23. Todos los pacientes tenían consumo de cocaína en su historia clínica, esas fueron las rutas de uso más comunes, que fueron orales, porque también pueden ingerir la pasta, sí, no hay problema. Y digamos que la diferencia entre el inicio de las manifestaciones clínicas es que la parte ingerida como tiene efectos vasoconstrictores locales, pues, y como hay que esperar que el organismo absorba, que el intestino absorba la pasta, la metabolicemos, y todo eso puede tardar un poco más en iniciar los síntomas o las manifestaciones clínicas que la persona está buscando. Sin embargo, la vía intravenosa y la vía nasal, prácticamente en menos de 5 minutos, el paciente ya tiene síntomas. La parte fumada podría tardarse 20 a 30 minutos aproximadamente, pero el inicio de las acciones es prácticamente inmediato. Entonces vean cuáles fueron las vías de ruta más común, vean las edades, la mayoría de los pacientes tenían, el mayor tenía 51 años de edad de los que ingresó al hospital y vean los diagnósticos finales, cardiomiopatías, endocarditis, celulitis, psicosis por cocaína, palpitaciones, neumonías, anginas. Entonces, digamos que son muchas cosas en las que el paciente puede terminar y eso es lo que tengan en la cabeza. ¿Qué cosas debo buscar cuando mi paciente está llegando? Claro, totalmente guiado a lo que encuentro en la anamnesis, los síntomas que él me comenta y lo que yo estoy viendo en el examen físico. Siguiente, por favor. Y por último, para terminar de hablar de la epidemiología, entonces les traigo este estudio retrospectivo y descriptivo que buscaba determinar el uso de cocaína como causa de infarto agudo del miocardio. Y pues también otros desenlaces que yo quisiera ver en el estudio, pero sí quiero que veamos cuántos pacientes que consumen cocaína se infartaron de los que consultaron a estos hospitales. Fue un estudio multicéntrico que buscaba evaluar la prevalencia entre el uso de cocaína y las otras variables como 87 hospitales de 2008 entre 2010 y fueron aproximadamente 5.575.325 admisiones, de los cuales 24.126 pacientes tenían trastorno asociado al uso de cocaína o habían consumido cocaína en las 48 horas previas, de los cuales 79.076 casos se infartaron. Por favor. Solo quiero que vean la parte aguda, es decir, que yo haya consumido cocaína, si ustedes lo ven en la parte de la evaluación del dolor torácico, si yo llego con dolor torácico y les digo que consumí cocaína, eso me ubicaría según la tabla de clasificación de angina inestable, sería, si no tengo alteraciones electrocardiográficas, claramente sería un riesgo bajo para que yo me esté infartando. Sin embargo, no quiere decir que no tienen que buscar infarto, por lo que vamos a ir hablando sobre la fisiopatología y cómo estos pacientes, a pesar de haber consumido cocaína, y que simplemente puede ser un vasoespasmo coronario, el paciente puede estar infartado porque hay mecanismos que pueden generar trombosis en sus arterias coronarias. Entonces vean cómo aparentemente los hombres que consumen cocaína, independientemente de las edades, se infartan más que las mujeres, muy probablemente porque es que los hombres tienden a consumir más cocaína que las mujeres. Esa fue la prevalencia del uso. Siguiente, por favor. Y esto fue los pacientes que se infartaron, de aquellos pacientes, hombres y mujeres, por grupos etarios y que de los que con dolor torácico que tenían uso de cocaína, pues resultaron infartados. Ustedes vean que a medida que aumenta la edad, podemos decir que a mayor edad, que ser hombre, más edad y consumir cocaína con más edad, pues el paciente tiene mucho más riesgo de infartarse que los pacientes más jóvenes que no consumieron cocaína y que tenían dolor torácico en ese momento. Adelante. Siguiente. Y pues sí, esta es la tabla donde les digo eso. Y entonces vean lo que tienen los odds ratios ajustados. Entonces vean cómo tener de entre 55 y 69 años tuvo un odds ratio estadísticamente significativo de 2.9. Utilizar cocaína tiene un odds ratio ajustado de 3.0. Ojo, utilizar tabaco también es prácticamente el mismo odds ratio para infarto agudo que la cocaína y
si yo fumo de paso y consumo, o sea, si fumo tabaco y consumo cocaína al mismo tiempo, los efectos se potencian, pues tiene mayor efecto vasoconstrictores y potencia la parte potencia los efectos adversos cardiovasculares y ya vamos a ir hablando por vean ahí el cuadrito rojo sobre los ORs para los demás. Vamos a hablar sobre farmacología en la parte siguiente y la fisiopatología. Adelante. Entonces, la coca se absorbe muy bien por todas las vías. Por la vía tópica es un poco más lento porque produce vasoconstricción local. Luego de ser absorbida, se une en 90% a las proteínas plasmáticas, que en teoría hay pocos, que sería poco dializable, pero tiene reportes de casos en los que se utiliza. Se podría utilizar como parte final todo lo que sería diálisis y las lipídidos, aunque no son el primer paso a utilizar. La biodisponibilidad es más del 90% cuando se utiliza intravenosa e inhalada y más del 80% inhalada, les hablo de cuando la fuman, y más del 80% cuando se utiliza a nivel pues, nasal netamente como por absorción a nivel de la mucosa del tabique. Dale adelante, por favor. Entonces vean como el inicio de acción es prácticamente menor de un minuto cuando la fumamos y cuando la colocan intravenosa y que el inicio de acción es prácticamente de 3 a 5 minutos, mientras el inicio de acción por la insuflación nasal es de unos 5 minutos y el pico de acción es entre 20 y 30 minutos. La duración de sus efectos pueden ser de hasta 60 a 120 minutos y cuando se hace por forma gastrointestinal, o sea, cuando se ingiere la pasta, el tiempo o de acción pues no es tan fácil de, eh, digamos, determinar según los estudios. Adelante, por favor. El volumen de distribución es de 2,7 litros por kilogramo. Esto es más farmacológico que otra cosa. No tiene mucha relevancia en cuanto a lo que quiero contarles, solo que aparentemente no han logrado determinar si el volumen de distribución cambia según la forma en que se utilice y es muy importante porque pues, independientemente los efectos van a ser prácticamente lo mismo, pero si hay algún tipo de diferencia cuando se consume de alguna forma u de otra, sobre todo los metabolitos que pueden encontrar tanto en suero como en orina. Entonces, este es el metabolismo normal de la cocaína. La cocaína va a tener tres vías metabólicas principalmente. Una es la vía hepática, la otra es por esterasas plasmáticas y la otra es la hidrólisis no enzimática. Digamos, dale adelante, por favor. Sí, entonces, la forma hepática, el metabolismo hepático es aproximadamente del 0 al 5% de la producción de norcocaína, que es el metabolito que se produce todavía ellos no atraviesan también la barrera hematoencefálica y pues su porcentaje del 0 al 5%. El resto del metabolismo tiene que ver con la hidrólisis no enzimática y entre la parte hepática, la hidrólisis no enzimática es aproximadamente el 50% del metabolismo de la cocaína. Pasa. La hidrólisis no enzimática es la que produce la benzoilhegonina, que es uno de los metabolitos que pueden encontrar en muchas partes y que es el principal en el cual se encarga en producir los efectos a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso central, sobre todo la vasoconstricción. Esto es más a nivel vascular, pero es todo efecto esto es todo resultado de los efectos a nivel del sistema nervioso central. La benzoilhegonina es aproximadamente del 5 al 49% de los metabolitos activos que vamos a encontrar. Y por último está la hegonina metilester, que es resultado de del metabolismo de las esterasas plasmáticas, que aproximadamente van a representar del 32 al 49% de diapositiva. Todos van a producir efectos, digamos, los efectos que vamos a ver a continuación, todos los metabolitos, con algunos tienen alguna propiedad para producir efectos. Aparentemente, la hegonina metilester, los estudios in vitro y los estudios farmacológicos demuestran que podría tener alguna actividad sedante, convulsivante y que podría proteger contra ciertos grados de efectos vasculares, sobre todo cuando las dosis son muy altas. Sin embargo, pues todos son potencialmente malos y todos son potencialmente medibles en muchos corporales. Ok. Otra cosa que hay que tener en cuenta de otros metabolismos que podemos encontrar son los secundarios a la pirólisis, es decir, cuando fumo o cuando quemo la pasta para poder consumirla, ¿de acuerdo? El metabolito que se obtiene de esta forma, después de quemarlo, se llama le falta una H ahí, anhidroergonina metilester, anhidroergonina metilester, y eso se transforma en metilergonina y luego en ergonina. Esto tiene algo específico
es que es un activador de los receptores muscarínicos N2 a nivel de la parte respiratoria, de manera que pueden producir broncoespasmos cuando cuando la persona tiende a quemar la pasta. Y el otro es importante que tengamos en cuenta que cuando se combina cocaína con etanol, se produce un proceso de transesterificación, es una reacción química, y se produce un metabolito especial que se llama benzoiletilgonidina, que se conoce como cocaetileno. Tiene unas propiedades especiales y es que la vida media plasmática se prolonga de manera que vamos a tener más efectos durante mucho más tiempo y que puede también tener efectos sobre la inhibición de la recaptación de neurotransmisores, principalmente dopamina, norepinefrina y serotonina, que es lo mismo que hace, pero en este orden específicamente. De manera que cuando se combina la cocaína con el alcohol y tenemos cocaetileno, tenemos una potencialización de la neurotoxicidad y la cardiotoxicidad mucho más alta, incluso más de un 17% de lo que sería el consumir cocaína sin haber consumido alcohol. Entonces son cositas como... es importante que el etanol el coquetileno poco atraviesa la barrera hematoencefálica, a pesar que puede producir efectos neurológicos y convulsiones de una forma muy importante y que aumentan los niveles que les comenté anteriormente, la forma de la del metilexergonina. Adelante. La excreción, para finalizar con la farmacología, es principalmente renal. Podemos determinar noradrenalina hasta 10 horas, o se puede medir, puede estar presente en la orina hasta 10 horas, y la forma EME hasta de 6 a 7 días. Independientemente de cómo lo hagamos, podemos encontrar estos metabolitos en orina, en suero, en saliva, en cabellos, incluso datos en la literatura. Entonces, no importa de qué forma lo hagamos, se puede determinar muy sencillo. Y esto tiene que ver con cuanto a las pruebas. Mm, Gente, por favor. Entonces, principalmente, hablemos, hablemos sobre cómo actúa la cocaína y qué tenemos que pensar y qué tenemos que buscar y esperar en mi paciente que tiene ciclos de síndrome de intoxicación. Entonces, como en parte de farmacodinamia, la cocaína tiene dos efectos principalmente. Primero, el de anestésico local, que ven en el primer cuadrito a la izquierda, y el otro es de actividad simpático-mimética. ¿Por qué? Porque es inhibición del transportador presináptico de aminas. ¿Qué va a realizar entonces? Al realizar efectos de anestésico local, la cocaína lo que hace es bloquear los canales de sodio y bloquear los canales de potasio. La acción es más que todo a nivel del sistema nervioso central. Recordar que los canales de sodio y de potasio del cardiovascular se parecen mucho estructuralmente a los del sistema nervioso central, por lo que las manifestaciones cardiovasculares en cuanto a arritmias y potenciales arritmias es lo que nos preocupa un poco más. Si recuerdan el potencial de acción de la célula miocárdica, recuerden que la fase 0 y la fase 1 tiene la entrada de sodio por apertura de los canales rápidos de sodio. La cocaína tiende a bloquear los canales de sodio, se queda ahí pegado y produce, digamos, los mantiene en un estado inactivo, de manera que la fase 0 y 1 del potencial de acción se va a prolongar, de manera que cuáles alteraciones electrocardiográficas vamos a producir alteraciones, sobre todo prolongación del PR y ensanchamiento del QRS. Recordar que también bloquea no solo los canales de sodio, sino los canales de potasio, lo que va a afectar la fase 3 de la repolarización, de manera que prolonga QRS y prolonga el QT corregido. No solo esto, sino que pues, al prolongar el QT corregido tenemos una prolongación del periodo refractario relativo, de manera que el fenómeno RNT, o es decir, la predisposición a torsión de puntas, taquicardia ventricular y taquicardia y fibrilación ventricular se produce, es decir, el riesgo se aumenta muchísimo más. Estas son las cuestiones a nivel cardiovascular, resultado del efecto de anestésico local, que es bloqueador de sodio y bloqueador de canal de potasio. En cuanto a la actividad simpático-mimética, entonces, ¿qué ocurre? La cocaína inhibe y bloquea lo que es el transportador presináptico de la mina, de manera que la mina vasoactiva, que principalmente son serotonina, norepinefrina y dopamina, y sobre todo el efecto de la cocaína está mucho más descrito a nivel de la norepinefrina, teniendo en cuenta que en cuanto a serotonina y dopamina, aparentemente digamos, el éxtasis y las metanfetaminas tienen mucho más efecto. Sin embargo, todos pueden producir exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa?
evita que se haga el transporte de regreso a la porción presináptica, de manera que en la sináptica queda mucho más amina, por así decirlo. Y como no se puede reabsorber, se va a quedar ahí potenciando los efectos a nivel posináptico y a nivel sináptico. La norepinefrina y la adrenalina se asocian más que todo a a las reacciones vasoconstrictoras, teniendo en cuenta que activa los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, y esto tiene efectos tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular. ¿Y vascular tenemos dónde? En todos lados, ¿de acuerdo? Entonces va a producir lo mismo en todas las partes del organismo. Cuanto a la dopamina y la serotonina, la dopamina y serotonina se asocian mucho a los efectos aditivos y a las manifestaciones, sobre todo a nivel locomotor, a las manifestaciones de euforia, digamos, de bienestar, de adicción, ¿de acuerdo? Y incluso esto es lo que se encarga de que yo quiera consumir mucho más porque la depresión de dopamina causa la depresión súbita que causa de dopamina, en el momento en que se acaba el efecto, es la que es el causal de que yo quiera y tenga necesidad de consumir más. Hay otros efectos que se han descrito que son que a pesar de que no solo produce activación por inhibición del transporte de las aminas, sino que también puede tener estímulos directos sobre aminoácidos excitatorios con el potencial convulsivante y los receptores NMDA que van a hacer que se libere muchísima más dopamina. Otro son activación sobre los receptores sigma y kappa opiáceos, que tienen mucho que ver con la parte convulsiva y con la parte de movimientos, digamos, con motora y rhabdomiolisis. Entonces vean todas las características y todo lo que podemos observar en un paciente que se encuentra con intoxicación por cocaína. Siguiente. Esto es como un dibujito para que puedan quedar un poco más gráfico. Entonces, al inhibir el transportador, todo se queda en la sinapsis, ¿de acuerdo? De manera que todo es efecto totalmente secundario a la gran activación o el sistema adrenérgico por la acumulación a nivel sistema nervioso central. Y eso tiene mucho efecto a nivel periférico. Otros efectos que vamos a tener, entonces, como les había comentado, recordar que el simpático mimético es por activación de receptores alfa y beta adrenérgicos. Atrás. Efecto se le ha descrito a veces un efecto antiarrítmico. ¿Por qué? Pues recordar que todos los arritmizantes tienen todos los antiarrítmicos tienen un potencial arrítmico intrínseco. Recordar que como bloquea los canales de sodio y los canales de potasio, la clasificación de Vaughan-Williams la ubica como un antiarrítmico del tipo 1C, lo que va a producir las alteraciones electrocardiográficas que le comenté. Puede producir signos de bloqueo de los canales de sodio, que los vamos a ver más adelante. Va a producir prolongación del PR, prolongación del QRS, prolongación del QT corregido. Que estas son cosas que también tenemos que monitorear cuando estamos viendo. Produce lesiones endoteliales. ¿Por qué? Porque va a producir mayor efecto, mayor liberación de endotelina y una disminución de la producción de óxido nítrico, de manera que se genera un desbalance en este caso, lo que va a producir mayor tensión a nivel de los vasos sanguíneos y esto va a producir un mayor vasoconstricción, sobre todo a nivel cardíaco, tener vasoconstricción a nivel coronario, va a producir un aumento del consumo de oxígeno, por lo que es más estrés miocárdico y puede producir tanto ruptura de aneurismas en cualquier parte del organismo. Además, la lesión endotelial va a hacer que se pierdan las uniones intercelulares, por lo que el endotelio se hace más permeable a lo que son las moléculas de grasa y las moléculas oxidadas, de manera que yo puedo causar incluso, voy a tener a partir de los consumos, claramente, mayor predisposición a aterosclerosis. La cocaína también produce alteraciones en lo que es la parte de la coagulación, es un muy buen activador de plaquetas, tanto de la activación como de la agregación plaquetaria, produce degranulación muy grande y muy importante de las plaquetas, y no solo eso, sino que tiene un potencial protrombótico, teniendo en cuenta que produce aumento del activador tisular, del inhibidor del activador tisular del plasminógeno, de manera que es más efecto trombótico, produce un aumento de los niveles de fibrinógeno y de factor von Willebrand, de manera que produce una alteración entre lo que es los efectos procoagulantes y anticoagulantes del organismo, con predisposición y con mayor favorecimiento a la trombosis. De manera que yo, sin tener enfermedad aterosclerótica, podría infartarme por simplemente consumir cocaína y que se me forme un coágulo dentro de una arteria coronaria sin tener una enfermedad aterosclerótica previa o que se me haya roto una placa de colesterol. O
se me rompió la placa de colesterol de igual forma y se me hizo un trombo ahí y eso fue predispuesto por el consumo de cocaína que acabo de realizar. ¿De acuerdo? Y por último, pues los mecanismos de vasoconstricción, como están comentando, son más que todos por la acción de las aminas vasoactivas a nivel neuronal y por efecto de endotelina, como les había comentado, a nivel directo. Entonces recuerden que si bien estos son efectos endoteliales, que tenemos endotelio en todas las partes del organismo, no es un infarto miocárdico, puede ser infarto esclénico, infarto renal, infarto hepático. Todo esto ocurre simultáneamente y es lo que quiero que tengan en cuenta y no se les olvide a la hora de evaluar e interrogar a un paciente. ¿Okay? Siguiente. Esto es como digamos, un resumen y un esquema de cómo se puede producir la lesión cardíaca en cuanto a la parte arrítmica y en cuanto a la parte de isquemia miocárdica cuando usted consume cocaína. Me disculpo que está en inglés, pero entonces vean que al aumentar la parte simpática de la catecolamina se produce aumento de la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, lo que por otra parte va a producir tanto vasoconstricción coronaria como puede generar vasoespasmo y aumentar la producción de trombos intralocales. Con ambos lados se produce una alteración de lo que es la oferta y la demanda de oxígeno y puedo generar isquemia netamente. También puede producirse proceso inflamatorio de manera que yo puedo hacer cardiopatía o miocarditis por el uso de la cocaína con disminución de la fracción de eyección. Hay casos de pacientes que ingresan con signos de falla cardíaca y lo que había hecho es consumir cocaína, que es importante, que hay que determinar si hubo consumo o no hubo consumo y hay que determinar las otras causas de falla cardíaca en ese momento. ¿De acuerdo? Por último, pues el efecto de anestésico local pues, tiende a producir prolongación del QT y prolongación que todo puede llevar a la muerte, claramente. Y esto pues serían como el resumen de prácticamente lo que le acabo de comentar. Yo por consumo de cocaína me puedo infartar, se me puede romper, puedo desarrollar un síndrome aórtico, puede potenciar la aterosclerosis, puedo hacer un infarto tanto tipo 1 como tipo 2, puedo desarrollar falla cardíaca, puedo tener arritmias, entonces pues, siguiente. Y para finalizar la fisiopatología tenemos otros efectos simultáneos que también debemos buscar en nuestro paciente. Entonces, el paciente puede desarrollar hipertermia por varias cosas. Primero, la liberación de las aminas vasoactivas van a hacer que la vasoconstricción cutánea haga que los mecanismos disipadores de calor sean mucho menores. Segundo, va a aumentar los movimientos y el riesgo de convulsiones, por lo que simplemente por aumento de generación de temperatura puedo llevar a hipertermia. Hay otra cosa, que los mediadores, las aminas vasoactivas que se liberan a nivel del hipotálamo o que pueden, pues, digamos, pueden afectar el hipotálamo de manera que se suba el punto de regulación de la temperatura, por lo que yo puedo desarrollar simplemente hipertermia. Y el problema con la hipertermia es que predispone a rhabdomiolisis, a coagulación intravascular diseminada y al heat shock o choque por calor. En manifestaciones pulmonares directas, yo puedo tener broncoconstricción por el efecto de quemar tanto la cocaína como los aditivos que están dentro de la cocaína. Esto produce vasoconstricción directa. Hay otras alteraciones vasculares a largo plazo, que todo a largo plazo en los consumidores crónicos que pueden producir hipertensión pulmonar. Y es muy importante que teniendo en cuenta cómo se consume la cocaína y que hay veces que los pacientes realizan maniobras de valsalva durante el consumo, el paciente puede desarrollar neumotórax, neumomediastino. Entonces, estas son presentaciones clínicas que también son importantes. Los pacientes también pueden desarrollar a largo plazo algo que se conoce como pulmón de crack o, digamos, infectados muy similares a una neumoconiosis o una silicosis. Entonces, pues, parte de los antecedentes. Ojo, los pacientes también pueden producirse hemorragias alveolares, de manera que hemoptisis es otra manifestación clínica de este paciente que puede haber, llegar diciendo, pues es que tengo hemoptisis y consumí coca. Manifestaciones renales hepáticas o los efectos adversos renales hepáticos dependen también del uso agudo, del uso crónico. Solo lo que necesito que sepan y recuerden es que así como se trombosa cualquier arteria coronaria, se puede trombosar cualquier arteria renal y cualquier arteria hepática, lo que va a producir alteraciones de la función hepática y la función renal. Y si pues de paso tengo rhabdomiolisis por hipertermia o otra cuestión secundaria al uso, pues el recordar que la rhabdomiolisis, uno de los blancos principales, es la precipitación a nivel de los tubos renales, lo que va a llevar a lesión renal, acidosis metabólica y tipo, por lo que no olviden todo lo que tenemos que evaluar en estos pacientes. Por último, las manifestaciones hematológicas, como le había comentado, no solo pueden ser fenómenos trombóticos, sino también fenómenos hemorrágicos, donde en cualquier recuerdo.
Siguiente. Razones clínicas. Todo lo que le dije es lo que tienen que buscar en el paciente. Es muy importante que recordar la identificación de los síndromes. Vean que en este cuadrito les eh, subrayé sobre todo los de las manifestaciones del síndrome simpático mimético, y esto lo van a ver al examen físico. Usted no necesita ningún tipo de examen sérico para determinar si el paciente consumió o no consumió, porque la sospecha principal es durante el examen físico. Ojo, los dos síndromes no son puros obligatoriamente, y si yo consumo varias sustancias, una puede antagonizar el otro, como vamos, es como cuando resolvamos el caso clínico al inicio. Entonces vean que los simpático-miméticos, que es dentro de donde se engloba la cocaína, pero que tiene también efectos tener efectos, pues que también tiene efectos serotoninérgicos en lo que es las aminas vasoactivas. Entonces va a generalmente producir aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura. El paciente puede estar agitado, ¿sí? No es tan común que esté dormido como en el caso clínico que vimos, pero generalmente están agitados y tiende a producir menos alucinaciones que los pacientes que consumieron, digamos, metanfetaminas. Las pupilas tienden a estar dilatadas, la peristalsis puede estar normal o aumentada, y el paciente va a estar diaforético, va a tener temblor y va a tener convulsiones. ¿Qué podemos diferenciar del síndrome serotoninérgico? Que los pacientes tienden a tener un poco menos de, la literatura dice que pueden tener, los simpático-miméticos pueden tender a tener un poco menos de alucinaciones. Parece que los simpático-miméticos convulsionan más, lo que no quiere decir que los serotoninérgicos no puedan convulsionar, y los serotoninérgicos tienen hiperreflexia. Eso es muy, muy importante y les va a diferenciar, teniendo en cuenta que el simpático mimético no tiende a producir. Esto es importante para que lo recuerden. Siguiente. Cosas para clínicos y cosas que podemos hacer a la cabecera del paciente. ¿Qué para clínicos debemos aprender? Pues depende. Digo esto. Drogas de abuso en orina, pues hay algo muy importante. Teniendo en cuenta lo que es la maquinaria metabólica de la cocaína, es muy sencillo que si hubo consumo reciente salga en una prueba positiva, en una prueba de abuso de orina. Los falsos positivos se podrían generar si el paciente consumió mucho líquido, o si nosotros estamos administrando mucho, mucho líquido y la vejiga está muy, muy llena, de manera que se diluya digamos, el rango de detección de la prueba que se está a nivel de orina. Eso sería un falso negativo menos. Y el falso positivo, pues no que no haya consumido ahorita, pero sino que consumió hace bastante rato, y teniendo en cuenta lo que vieron, pues se pueden dar cuenta que hay algunos metabolitos que pueden permanecer en la orina durante mucho, muchísimo rato. Entonces, digamos que si usted tiene síntomas, tiene sospecha clínica y tiene examen físico, usted no necesita un examen para decir, voy a empezar el tratamiento para evitar que se haga cosas. No, usted simplemente tiene que ir buscando, y según los hallazgos de las pruebas que va a hacer a la cabecera del paciente, que ya se los voy a decir, pues va a poder ir realizando acciones en su paciente. Escenarios obligatorios, pues dentro del marco legal, si hubo algún tipo de abuso en niños, si hay algún proceso legal y va a haber algún tipo de demanda, pues sí estamos obligados a dar drogas en orina desde urgencias. Por otra parte, una prueba positiva o negativa ni va a confirmar ni va a descartar que haya consumido cocaína o cualquier otra droga si los síntomas están por completo. Ojo, tampoco necesita una prueba positiva o negativa para comenzar algún tipo de antídoto, en caso tal de que el paciente sea candidato a colocar un antídoto, sobre todo en los escenarios donde el paciente no tiene alteración de conciencia. Si vemos este cuadro clínico del que les puse inicialmente, el problema de utilizar algún antídoto sería, digamos, desenmascarar otra droga que haya consumido y que eso produzca un estado, digamos, un estado clínico que sea mucho más difícil de controlar. Simplemente dar medidas de soporte y esperar a que se le pase el guayabo. ¿Qué podemos hacer a la cabecera del paciente y qué debemos solicitar? Sobre todo si recordamos el caso clínico. Uno, una glucometría siempre, yo sí. Dos, un electrocardiograma. Recuerden que la cocaína tiende a bloquear canales de sodio tiende no, bloquea canales de sodio y canales de potasio, lo que va a generar una alteración específica en el electrocardiograma, que ya vamos a ver más adelante para que vean el dibujo y lo puedan recordar, ¿no? Otra cosa, perfil metabólico. ¿Por qué? Pues que vean todas las manifestaciones clínicas que les expliqué. Yo puedo hacer lesión renal, lesión hepática, ¿de acuerdo? Y que también tengo que revisar generalmente cómo está la función hepática y cómo está la función renal, porque esto va a tener mucho que ver con el metabolismo y con la excreción del paciente, de manera que pues también podría
necesito ver cómo está esa parte, la parte de electrolitos, porque hay que ver si tengo algo que corregir inmediatamente que vaya a potenciar o empeorar la condición del paciente por haber consumido el fenobiótico. Y unos gases arteriales sería muy buena idea para ver el estado ácido del paciente, teniendo en cuenta que la acidosis tiende a enlentecer el metabolismo de la cocaína, a favorecer la unión de esto a los canales de sodio, a los canales de potasio, y que la acidosis metabólica también prolonga el metabolismo, de manera que vamos a tener mucho más efecto y mucho más lesión secundaria el metabolismo de la cocaína. Y por último, troponina, pues en teoría sí, que yo tengo, sí, sobre todo si tengo dolor torácico. Si no tengo dolor torácico, pues no estaría tan explicativo o no sería tan obligatorio pedirlo. Pero si llego con dolor torácico o tengo alteraciones electrocardiográficas, yo necesito una troponina de ese paciente porque este paciente se puede infartar como cualquier otro con presencia o en ausencia de enfermedad coronaria y pueden hacer infartos con elevación del ST, infartos sin elevación del ST, pueden hacer enfermedad, pueden hacer minocas, pueden hacer mucho tipo de cosas. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta con los pacientes. Quiero que se lleven las drogas de abuso con una clínica evidente y con una anamnesis muy bien hecha. No son necesarias, no va a cambiar lo que usted está haciendo. Siguiente. Bueno, imágenes, pues depende de la presentación clínica del paciente. Los pacientes con consumo de cocaína también pueden hacer ACV, tanto hemorrágico como isquémico. Todo depende de cómo llegue. Y tratamiento, finalmente. Entonces, quiero tener en cuenta tres cosas. En esta literatura, en esta referencia bibliográfica que traigo abajo, el tratamiento de los toxindromes tiene tres cosas específicas, ¿sí? Las medidas de soporte general y el tratamiento específico. Mientras hacen otra cosa que es anamnesis, examen físico, identificar el toxindrome y las pruebas diagnósticas. Todo esto es simultáneo, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que lo tengan en cuenta y vayan llenándose como de razones para acciones o no. En cuanto a las medidas de soporte general, ¿sí? No cambia en cuanto al sistema de trauma, ¿sí? Entonces, usted inicia con un A, B, C. Esta referencia bibliográfica que les traje es IR y me pareció que es algo positivo que podemos utilizar. Y la A, la vía aérea, sin cambios. La B, la respiración sin cambios. Recuerden, neumotórax y neumomediastino, sin ningún tipo de problema. Circulación, pues hay que ver cómo está la estabilidad hemodinámica o no, porque yo puedo hacer arritmias y puedo hacer simplemente hipotensión o ruptura de aneurismas por consumo de cocaína. En cuanto a la D, si ven en la D, en el ABCD de lo que es la TLS, está implícita la parte neurológica y que la tenemos que observar. Es muy importante que en la parte de toxicología, la D la D conlleva la descontaminación. Hay que ver cuál fue la ruta de expulsión del paciente y si pudiésemos hacer algo para eliminarlo. Pues la literatura habla de que si bebemos restos de cocaína en la nariz, pues podríamos sutil y gentilmente quitarla. La solución salina, pues obligatoriamente no sería un mecanismo para disminuirla y decirles obligatoriamente que si no lo hacen está mal. ¿Explico? Y por último, eliminación y exposición, la E para eliminación y exposición. Determinar si usted puede favorecer la exposición, la eliminación del tóxico con algún mecanismo que pueda o con algún fármaco que pueda utilizar. Y la F es la focus therapy o terapia dirigida, terapia enfocada sobre todo a lo que el paciente pudo haber ingerido principalmente y a la manifestación clínica principal. Pues, la arritmia, pues tengo que quitarla y tengo que ver qué otros medicamentos puede utilizar. En cuanto al tratamiento específico, siguiente. En cuanto al tratamiento específico, vamos a hablar finalmente de dos escenarios principales: manifestaciones del sistema nervioso central y manifestaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el mecanismo de acción que les expliqué, estas van a ser primero las manifestaciones clínicas principales y segundo, que es que hay un nuevo, se está buscando darle como un nuevo enfoque o se está tratando de cambiar el enfoque de la cocaína y es que si usted inhibe todo a nivel del sistema nervioso central, que es donde se causan todo lo que es la inhibición de la recaptación de las aminas vasoactivas, el resto de cosas va a disminuir por completo y solo nos quedaría actuar sobre las propiedades de anestésico, bloquear canales de sodio y canales de potasio. Vamos a hablar durante la parte siguiente y recordar, volver a empezar. Lo hice, medidas de soporte general, tratamiento específico, anamnesis, examen físico, vuelvo a empezar, ¿qué me está faltando? ¿Qué estoy dejando por alto? Tratamiento específico, benzodiazepina. ¿Qué ha hablado la literatura?
que generalmente las benzodiazepinas van a bloquear todo lo que es esta hiperactivación neurológica y simpática que está sucediendo secundario a la recaptación de noradrenalina principalmente, pero también de serotonina y dopamina. ¿Qué necesita usted? Una benzodiazepina que sea de inicio rápido, que le permita titurarla y que entonces, en este escenario tenemos solamente dos benzodiazepinas, teniendo en cuenta que el lorazepam intravenoso no todo lo tenemos en Colombia o no está en todos lados en Colombia y que los efectos en cuanto a inicio de acción son un poco más retardados y y la vía es media sérica es mucho mayor, de manera que usted podría tener depresión respiratoria un poco más tardía y no un efecto de inicio más rápido. De manera que la mejor idea es diazepam y midazolam, teniendo en cuenta lo siguiente, que usted siempre va a tener el riesgo de inestabilidad respiratoria y hemodinámica del paciente, porque tiene que monitorizar justamente esto, de manera que si bien el paciente va a estar taquicárdico e hipertenso siempre, este va a ser el medicamento ideal para usted controlar estas manifestaciones hemodinámicas y si no lo hace, pues tiene riesgo de otra cosa y no está bien hecho. De manera que si usted bloquea los canales de los receptores adrenérgicos o los receptores beta por otras partes diferentes a utilizar benzodiazepinas, tiene riesgo de tanto aumentar la frecuencia cardíaca y producir más arritmias como de producir una hipertensión arterial que sea muy difícil de controlar, de manera que su piedra angular en el tratamiento del paciente con signos de intoxicación por cocaína son las benzodiazepinas. Es dosis en bolo, que si intravenoso, que si, pues intravenoso sí, pero que si infusión continua o no, la literatura, es que la literatura en cuanto a recomendaciones de tratamiento generalmente se deriva de estudios en animales, en estudios en humanos voluntarios y en revisiones de caso clínico o en reportes de casos, de manera que una revisión sistemática cabeza a cabeza de benzodiazepinas es un poco difícil que la encontremos o si las hay, pero los estudios son muy heterogéneos como para poder dar una conclusión sobre que una es superior a la otra. De manera que en nuestro medio, diazepam o midazolam. Usted lo puede repetir incluso el diazepam de 3 cada 5 a 10 minutos y las dosis reportadas por la literatura son de 5 a 10 miligramos hasta de 1 miligramo por kilo prácticamente. ¿Qué quiero que se lleven? No va a cambiar mucho y no hay una indicación específica de dosis. Utilícenlo. ¿Y cómo? Lo que vayan necesitando. Pueden repetir los bolos cada 5 a 10 minutos, teniendo en cuenta pues que potencialmente generadoras de inestabilidad respiratoria y hemodinámica. ¿Sí? Este es un estudio que no tiene mucho que ver, pero sí quiero que vean alguna cosa. Y quiero que mostrarle el escenario de que si bien no hay una recomendación exacta, tienen que utilizarse y que no hay mucha diferencia en ciertas cosas. Entonces vean que este fue un estudio retrospectivo y descriptivo que trataba de buscar si hubo algún tipo de diferencia entre pacientes que tuvieron trauma e ingresaron a UCI con consumo de cocaína versus pacientes que tuvieron trauma e ingresaron a UCI sin consumo de cocaína. Lo que buscaban determinar era si hubo alguna variación en la dosis de los medicamentos sedantes utilizados. Siguiente, por favor. Esta fue como un cuadro de cómo realizaron el estudio. 49 pacientes dieron positivos para cocaína y 101 pacientes dieron negativos para cocaína. Y aquí pueden ver el cuadro final y vean como el requerimiento de opioides, el requerimiento de propofol, el requerimiento de dexmedetomidina y el requerimiento de benzodiazepinas, además de las escalas de sedación, no tuvieron una P significativa en ningún escenario. Es decir, independientemente de consumo o no consumo de cocaína, el paciente se ventiló y tuvo los requerimientos de sedación totalmente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, pues esto es lo que le digo, o sea, la infusión continua de las dosis de los medicamentos no varía en realidad y lo que tenemos que estar pendiente es de cuál es el estado clínico del paciente. Si su paciente tiene que intubar, pues intúbelo, no va a cambiar absolutamente nada. Y si el paciente necesita dosis alta de benzodiazepina para controlar la parte clínica y no lo logra y le toca intubarlo, pues lo va a tener que hacer de igual forma. ¿Y cómo lo intubamos? Pues sería, potenciaría los efectos de cosas la podemos utilizar. Su primera opción sería benzodiazepina, su segunda propofol y la literatura habla que si ya con esto no lo logró, la tercera es un barbitúrico. Siguiente, ahora a las dosis cuales que se utilizan en otras. No hay una dosis específica. Ahora, bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo bueno? Entonces recuerden que el bicarbonato de sodio va a ayudarle a dos cosas. Primero, va a contrarrestar el efecto de bloqueador de canal de sodio, ¿de acuerdo? De manera que prácticamente va a ser un efecto de antiarrítmico y va a favorecer que no se una tanto cocaína al tejido. Además que recordar, la acidosis puede generar que es que yo eh,
tenga mayor metabolismo y dure mucho más el efecto de la cocaína. ¿Cuál es la dosis de bicarbonato de sodio? La misma que utilicemos es de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo en bolo, y los estudios han determinado que se ven cambios electrocardiográficos en los primeros 10 minutos eh, después de administrarla. La dosis de infusión continua va a ser una solución que pueden preparar 150.000 equivalentes en un litro de solución, y la dosis sería de 1 a 3 mililitros por kilo hora o de 0.015 a 0.15 mil equivalentes por kilo hora. ¿Qué necesitan monitorizar cuando están utilizando bicarbonato en infusión? Primero, la parte respiratoria. Recuerden que por anhidrasa carbónica el bicarbonato puede producir, aumenta los niveles de CO2. Si usted tiene un paciente que no está respirando de forma adecuada, va a ser acidosis respiratoria y va a tener que intubarlo más tarde. Sodio, potasio y calcio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio va a producir hipernatremia, hipocalemia e hipocalcemia, lo que puede generarle más alteraciones en el electrocardiograma. El pH permitido es hasta 7,5, la mayoría de los estudios. Y el sodio, pues por lo menos que no sea mayor a 140. Son los tacos. Siguiente. En cuanto a antiarrítmicos, y a pesar de haber colocado benzodiazepina y haber colocado bicarbonato ya el tipo de pacientes que le voy a comentar, no logramos producir alteraciones en el electrocardiograma y el paciente comienza a hacer taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el antiarrítmico más lógico es la lidocaína, porque aparentemente la lidocaína disminuye o sea, desplaza a la cocaína de la unión al receptor a nivel miocárdico. Es la única forma en la cual se ha explicado la acción, y es el antiarrítmico ideal en este caso, teniendo en cuenta que utilizar amiodarona, utilizar betabloqueantes o utilizar cualquier otro tipo de antiarrítmico tiene mayor riesgo de hacer complicaciones. Ojo, no es que no se pueda utilizar al 100%, porque es que hay reportes de casos, porque la literatura es muy, muy escasa. Y lo que sí se ha visto, tanto en estudios animales como en humanos, es que la lidocaína es el antiarrítmico ideal. La idea sería que si su paciente presenta taquicardia ventricular, es de 1 a 1.5, o fibrilación ventricular de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ojo, si está fibrilando, lo tiene que desfibrilar, claramente. Si la taquicardia, a pesar del tratamiento médico, sigue siendo, o sea, si la taquicardia es inestable, pues tiene que desfibrilarlo y o cardiovertirlo, ¿sí? Pero si está estable y con la lidocaína el primer bolo no funcionó, usted puede repetir un bolo cada 5 a 10 minutos de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo a un máximo de 3 miligramos por kilo. Y si a pesar de eso no continuó o le hace varias arritmias, pues puede colocar una infusión continua de 1 a 4 miligramos minuto, que sería 30, 50 microgramos por kilo minuto. Sobre todo, ¿en qué escenario? Es que va a mostrar un electrocardiograma. En los pacientes que tengan signos de bloqueos de canales de sodio en el electrocardiograma. Por eso, su paciente que tiene sospecha de intoxicación de cocaína, usted necesita en su evaluación inicial un electrocardiograma. ¿Qué cosas va a buscar en el electrocardiograma que son significativos como en cuanto a bloqueo de canales de sodio? Primero, una onda R en ABR mayor a 0,3 milivoltios o 3 milímetros, 3 cuadritos. Una relación RS en ABR que sea mayor a 7, es simplemente tomar cuánto mide la onda R, cuánto mide la onda S, divide uno entre otro, y si eso le da mayor de 0,7, es un signo de bloqueo de canales de sodio. O si el QRS mide de más de 100 milisegundos. Eso indica dos cosas. La gente tiene intoxicación, o sea, tiene bloqueos de canales de sodio. Eso es un indicativo de, uno, si no lo ha iniciado, tiene que iniciar carbonato de sodio y tiene que, en infusión, y tiene que estar pendiente, porque si hacerle arritmias ventriculares, le toca lidocaína y estar pendiente de cardiovertir o desfibrilar a este paciente. La literatura habla que sobre el QT corregido usted puede utilizar magnesio, incluso si los niveles de magnesio están totalmente normales. Entonces, por el riesgo de torcida de punta. Entonces, usted tiene un QT corregido prolongado mayor a 500, sobre todo, tiene que utilizar dato de magnesio. La dosis que se recomienda son 2 gramos. Si el paciente está en paro, lo diluye en 10 cc y se lo pasa de una vez, y si no, por lo menos en una media hora para evitar eso. Siguiente. Esto es como recomendaciones, ya que estamos en la era de la literatura de la medicina basada en la evidencia. Vean cómo son no tan claras las recomendaciones en cuanto y que no son tan fuertes en ciertas cosas. Estas son las directrices de la AJA en el año 2023 para los pacientes con intoxicación por cocaína. Vean que lo único que tiene es un nivel de evidencia tipo 1, pero que la calidad es baja. Es en los
en el tratamiento de la hipertermia, que va a ser netamente no con antitérmicos, porque esto no es un mecanismo de fiebre, sino una subida de lo que es el punto de regulación del termostato, por así decirlo, a nivel del hipotálamo. Entonces, de manera que lo que tenemos que hacer es enfriar al paciente con dispositivos externos. O lo mojamos o le ponemos medidas de dispersión o aerosoles de agua, o enfriamos cristaloides y se los damos. Y las otras serían recomendaciones sobre bicarbonato de sodio, lidocaína y otros vasodilatadores que no están tan claras. Y vamos a hablar de los vasodilatadores más adelante. Entonces, lo que quiero que vean es que no hay tantas recomendaciones para poder realizar. Solo lo que tenemos es los reportes de casos clínicos, pero hay que hacerlo. Y por último, eso sería como, ¿qué hacemos cuando el paciente tiene dolor torácico y estamos en urgencia? Porque muchos van a llegar por dolor torácico. Este es prácticamente el único estudio que pude encontrar que tuvo pacientes que acudieron a urgencias y qué medidas y qué paciente tiene que quedarse durante un periodo de tiempo o a cuál podemos darle de alta, cosa que también es muy importante en cuanto a lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Fue en el año 2002 aproximadamente, no fueron tantos pacientes, pero fueron 344. Todos estos pacientes tuvieron consumo de cocaína y llegaron a urgencias y presentaban dolor torácico. ¿Qué es importante? Todos los pacientes que tenían características de alto riesgo se excluyeron del estudio porque estos pacientes fueron a una unidad de monitoría coronaria de una vez. Otras manifestaciones de alto riesgo donde se tiene que pensar que aparte del consumo de cocaína hay algo más que está mal en este paciente. ¿Cuáles son las características de alto riesgo? El electrocardiograma de ingreso fuese sugestivo de isquemia o de infartos, que tuviesen cambios, que cuáles son principalmente o un supra, un infra del ST mayor a un 0.1 milivoltios o de 1 milímetro, que haya durado ese cambio por más de un minuto, que tenga biomarcador elevado, que haya presentado dolor torácico recurrente de características coronarias o que presente inestabilidad hemodinámica. Estas eran características de alto riesgo, por lo que el paciente egresó. El resto de pacientes que no tengan estas características son pacientes de probabilidad intermedia y baja de enfermedad coronaria, como en la clasificación de Brownwell. De manera que esos fueron los pacientes que estuvieron dentro de este estudio y que hicieron y que demostraron cuáles fueron los desenlaces posterior a una estancia en urgencias durante 12 horas después de haber chequeado ciertas cosas y les hicieron seguimiento ambulatorio durante 30 días para determinar quién, después de haber estado durante este tiempo en urgencia y que fue dado de alta, que tuvo complicaciones cardiovasculares, principalmente infartos. ¿Entiendes? Entonces van a ver, estas eran las características de los 42 pacientes iniciales con las características de alto riesgo que le comenté y fueron los desenlaces que sacaron del estudio, pero fueron los desenlaces que encontraron en este tipo de pacientes. Entonces vean que las características de alto riesgo más consumo de cocaína, 10 pacientes de esos, de los 42, estaban infartados, 10 tuvieron angina inestable, 3 tuvieron falla cardíaca, 2 tuvieron taquicardia ventricular y hubo que hacerle algún otro tipo de intervención, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, el paciente que tiene dolor torácico hay que estar pendiente de él porque puede infartarse de todas maneras y no simplemente es de bajo riesgo o baja probabilidad haber consumido cocaína. Los pacientes que quedaron en observación durante 12 horas, a los cuales no tuvieron cambios electrocardiográficos, no tuvieron recurrencia de dolor torácico, no tuvieron biomarcadores positivos y que se les dio de alta, solo tuvieron 4 infartos de miocardio no fatales en el seguimiento ambulatorio, que eso fue 1.6. De manera que es muy seguro dejar al paciente durante 12 horas después que haya consultado en urgencias por dolor torácico sin características de alto riesgo y que haya consumido cocaína. Y a la estancia mínima para usted decir, no se preocupe, no tiene infarto, se puede ir con dolor torácico, no tiene infarto, no se puede ir para la casa sin ningún tipo de problema. Ojo, si su paciente tiene supradesnivel, pues nada, se tiene que actuar como tal, como si fuese un paciente con infarto hasta que se demuestre lo contrario. La literatura habla y es muy clara que la medida inicial para tratar el dolor torácico en urgencias es que al paciente se le pone benzodiazepina, como la frecuencia cardíaca elevada. Su segundo paso es, si hay recurrencia del dolor torácico y no logra controlar las cifras tensionales, su segundo paso es plantear, ¿tengo que darle aspirina o no? Y iniciar nitratos. Recuerden que pueden utilizar tanto nitroprusiato como nitroglicerina, pero el nitroprusiato puede producir fenómeno de robo coronario, de manera que su mejor idea es nitroglicerina si el dolor se hace recurrente a pesar de haber iniciado la benzodiazepina. Si a pesar de eso no tiene ningún tipo de respuesta, tendría que plantear una tercera opción. La literatura habla de antagonistas intravenosos que no tenemos en Colombia, que podría ser una opción, pero los reportes no son tan claros. La betalol, por favor, no, a pesar de que es un beta bloqueante beta y alfa,
no hay tanto reporte, de manera que usted no debe beta bloquear a este paciente porque al disminuir los receptores adrenérgicos beta va a aumentar la disponibilidad de los receptores adrenérgicos alfa. Produce una hipertensión arterial que va a ser muy, muy difícil de controlar. ¿Era que no? Beta bloquear con este paciente, por favor, no. La literatura habla que puede utilizarse la fentolamina, que es un bloqueante alfa, pero no lo tenemos en mucho. Entonces, segunda opción, sí, la hipertensión arterial no mejora con benzodiazepinas, es nitroglicerina. Siguiente. Y por último, mensaje para la casa. Siguiente. Realizar diagnóstico diferencial de estos síndromes siempre que su paciente ingrese. No, atrás. ABC, muy importante. Si su paciente no respira, está muerto. Punto. Y hay que quitarle inestabilidad hemodinámica porque si no, también mata al paciente. Por favor, no utilicemos betabloqueantes en este paciente. Jamás. Nunca, nunca, nunca. No se puede. No subestimen el dolor torácico en este paciente porque a pesar de tener dolor torácico y que esto pues, es simplemente vasospasmo coronario, el paciente siempre utilizar benzodiazepinas, utilizar la monitoría hemodinámica porque recuerden que tiene que por el efecto anestésicos local va a producir alteraciones electrocardiográficas y pueden necesitar más cosas. Estarán las complicaciones potenciales. Recuerden que su paciente no solo es corazón y cerebro, hay riñones, hay hígado, hay riesgo de hipertermia, hay riesgo de rhabdomiolisis y complicaciones vasculares a nivel de todas otras. Y de evaluar. El paciente requiere más tiempo, volvemos al algoritmo diagnóstico mental. Muchas gracias. Escucho sus dudas. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, es un honor tenerlo aquí en el grupo de interés. Muchas gracias por toda la información y todos los tips y mensajes para llevar que nos dejas. Bueno, no sé si de pronto alguien aquí en el público tenga alguna pregunta, quiera levantar la mano o también tenemos el chat pues abierto para que puedan hacerlo. Ah, bueno, creo que Juanda puede empezar con... Vale, te interrumpo, qué pena. No sé si la doctora eh, Acosta tenga algún comentario adicional. No, súper bien la charla, Eduardo. Una cosa que de pronto se nos pasó que no hemos mencionado fue evitar el uso de haloperidol en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente nos puede llegar agitado, porque ya Eduardo nos explicó bien por qué se puede agitar. Entonces está agitado y uno es usual en urgencias que administre un haloperidol con benzodiazepina al tiempo, 5 y 5, como decía uno popularmente en urgencias. Pero aquí el uso de haloperidol puede bajar el umbral convulsivo y nos puede favorecer una convulsión y nos puede complicar más la parte renal de nuestro paciente. Entonces, si tenemos la sospecha de que estamos bajo efecto de cocaína o cualquier droga estimulante y está el paciente agitado, mejor únicamente usamos benzodiazepina, que pues, obviamente estamos pendientes de lo que mencionaba Eduardo también, de la parte respiratoria, pero sí como la recomendación grande sería solamente las benzos. De acuerdo, Doc, sí, sí, se me pasó por completo. Muchas gracias. Listo, no sé si Bueno, Juan... Ah, bueno. sí, vale. Y gracias, doctor, por la charla muy interesante, muy completa. De verdad, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. A mí me queda una duda particular. En el escenario, digamos, de un paciente que viene en una intoxicación aguda por cocaína, un paciente que viene con un riesgo cardiovascular, que de entrada es alto, obeso, hipertenso, que me da unas características que me pueden llevar a pensar en un coronario agudo. ¿Vale la pena pensar en asa, antiagregación, mientras se le hace la observación al paciente? O cómo manejamos ese paciente que sabemos que viene con intoxicación, que le está agregando más riesgo y per se ya viene con un riesgo cardiovascular? Perdón, está. La literatura es clara en lo siguiente. Si su paciente, a pesar de ya haber iniciado la benzodiazepina, tiene factores de riesgo cardiovascular y de paso está presentando dolor, tiene alteraciones electrocardiográficas, usted sospecha, este señor se está infartando, la literatura lo dice, inicie la nitroglicerina. Y si a pesar de haber iniciado nitroglicerina y la benzodiazepina no, y la sospecha de infarto es alta, usted tiene que iniciar el tratamiento tal cual, como si esto fuese un síndrome coronario agudo. Entonces inicia antiagregación, anticoagulación y todas las cosas que llegase, incluso cateterismo. Este paciente se va a coronariografía de una. Perfecto, de acuerdo. Y una última pregunta. Sí. En el escenario de lo que se conoce como el body packer o el body stuffer, estos que cargan la cocaína, ya sea que se la administran en estos paquetes chiquitos vía gastrointestinal,
Sí, y que digamos que tienen estos eventos accidentales en los que se revisan. sí. ¿Cuál sería, digamos que la recomendación en ese caso? Pues es un gran problema porque el body packer es uno de los escenarios donde la irrigación gastrointestinal está indicada como parte de la descontaminación. Se supone que uno debería administrar a través de una sonda nasogástrica polietilenglicol de 1 a 2 litros por hora hasta, pues la literatura habla de 4 a 6 horas hasta que o los expulse o el contenido que salga a nivel rectal ya sea totalmente claro. ¿De acuerdo? Este escenario no se ve tan común, pero el gran problema es que si se rompe esto, habría que plantear, pues, cirugía, ¿sí? Y mientras usted va tratando todo el potencial, porque es que la dosis que se va a absorber es muy, muy grande. Entonces va a tener un paciente hipertenso, taquicárdico, arrítmico, y que pues pasar la cirugía sería algo, pues sería la única forma de salvarlo si esto se llega a romper. Y si se llega a romper, pues, es muy probable que su paciente esté muerto, lamentablemente, y siendo muy, muy sinceros, ¿sí? Pero el manejo de hemodinámico no sería diferente, sería igual benzodiazepinas, sería igual lidocaína, sería igual bicarbonato, y mientras tanto, en caso tal de que esté roto, ¿sí? Que se haya roto el dedil, por así decirlo. Mientras, si usted ya lo diagnosticó, la indicación es la sonda nasogástrica con el polietilenglicol. Si comienza con signos de intoxicación, olvídelo. Ese paciente está muy mal, pero las medidas siguen siendo la misma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que le quiera aprovechar y hacer al doctor o a pues la doctora toxicóloga que nos acompaña el día de hoy. Ah, bueno, aquí llegó una pregunta. Dice, hola, tengo una duda. En caso de que el paciente llegue con cifras tensionales en rango de crisis hipertensiva, ¿el manejo sería con antihipertensivos en este caso o quedarían solamente con pues las benzodiazepinas que nos comentaban? Entonces, gracias por la pregunta. Inicialmente sería con benzodiazepinas, siempre ha sido así como les había comentado. Si a pesar de las benzodiazepinas el paciente no mejora, usted puede iniciar nitroglicerina, que es su mejor opción prácticamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que si bloqueamos algún otro tipo de cuestión, alfa o beta, pues podemos tener más efectos adversos hemodinámicos. Lo otro es que y hay datos, hay estudios que utilizan calciantagonistas, pero al bloquear todo a nivel sistema nervioso central está solucionando. Listo, doc, perfecto. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta o la doctora quiere hacer algún comentario o algo adicional. No, Nitroglicerina nada. solamente no está haciendo Sí. absolutamente nada más. Sino nada más, sobre todo lo que recalcaba Eduardo, el cuadro clínico es fundamental. No nos podemos esperar a tener un resultado de laboratorio y como él nos decía, a veces un resultado nos puede embolatar realmente el manejo. Entonces, siempre la clínica va a ser súper importante en nuestros pacientes, el abordaje, la sospecha diagnóstica. Aquí en tóxico, que es la parte de lo que me encanta a mí, es saber cómo ir cuadrando, armando la historia, porque muchas veces las historias que nos llegan a urgencias no es claro qué fue lo que pasó. Entonces, toca empezar a armarnos de argumentos, de pistas, de datos sueltos para lograr tener una historia completa. Entonces, aquí la historia clínica, así como en todas las patologías, pero acá es súper fundamental la historia clínica. Listo. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces yo creo que no siendo más, daríamos por finalizada la reunión de hoy. Muchísimas gracias al doctor Aponte, muchísimas gracias a la doctora que nos estuvo acompañando durante toda la charla. Gracias por la Esperamos invitación. que les haya pues servido pues para nuestro aprendizaje como futuros médicos y recordemos que este es el inicio de nuestro mundo de expertos. Mañana, como les comentamos, tenemos nuestra charla presencial y la próxima semana tendremos hemorragia subaracnoidea en urgencias para que estén también pendientes. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias y nos veríamos mañana. Vale, hasta luego. Doctora Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Valeria y Juan David. Nos vemos pronto. Siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias doctor. por acompañarnos.